Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy nos adentramos en una ficción cargada de historia que nos lleva al norte de Chile, una tierra disputada por sus recursos naturales, donde el desierto de Atacama y el salitre son testigos de una historia de mujeres, de sus luchas y supervivencia en un mundo patriarcal, en concreto del destino de una mujer y la búsqueda de su personalidad en medio de una geografía variable. El jardín en el desierto es la sexta novela de esta destacada escritora peruana. Hoy hace escala en París, Grecia Cáceres. Muchísimas gracias, Grecia, Gracias y a bienvenida. Ti. Gracias. Bueno, Grecia, que nació en Lima, pero está instalada en París desde hace ya muchísimo tiempo, no vamos a decir cuánto. No. Es poeta, es novelista. 3 de sus novelas se han traducido al francés y esta joya, El jardín en el desierto, ha sido publicada por Cocodrilo Ediciones. Es la historia de un mundo que se derrumba, una familia, la de Leonor, un negocio, el del salitre, y una comunidad, María Elena. Escribe en esta novela: fue un espejismo, una ilusión nacida del desierto, como esta casa, el jardín y mi familia. Grecia, ¿qué es María Elena? Bueno, María Elena es un lugar muy novelístico, diría, y muy fantasmagórico y muy especial porque, en cierta manera, está al origen de la novela, ¿no? Ese nombre, María Elena, que es un poco extraño para el lugar donde nacer, una evocación que es la de mi madre, que me decía: yo nací en María Elena durante muchos años, hasta que algo en mí se encajó en esa lógica. Me puse a buscar y me di cuenta que se trataba de un lugar que había sido construido en los años 20 para acoger a los trabajadores del salitre, y que, como tantas otras campamentos que habían en esa zona del norte de Chile, y que entraron en crisis con la crisis del salitre, ¿no? Pero lo bueno es que María Elena sobrevivió a la crisis y existe hasta hoy en día y se puede visitar y hay personas que viven allí. Entonces, para mí fue un inicio de esta ficción que también tiene sus raíces en cierta parte de la historia familiar, ¿no? O sea, que nace de una historia de familia. Descubre que la salitrera, bueno, aún existe, esa comunidad existe, hay 7.000 personas que viven ahí. No sé si la ha visitado últimamente o es algo... No, me he quedado por el momento, estoy en la ficción, he recreado a través de documentos, a través de memorias el lugar, pero he visto el plano, pero lamentablemente hasta ahora no he puesto un pie y me encantaría ir, pero creo que ha sido mejor así, porque para mí la ficción es lo más importante, ¿no? Porque es un lugar muy particular, ¿eh? La estructura es muy particular y eso tal vez a los personajes de esta novela los marca, ¿no? ¿De qué manera? Exactamente. Para mí, el destino de la familia y la personalidad y hasta la vida psíquica, psicológica de los personajes está marcada por el lugar, por esa especie de lugar que no debería existir, que está forzando la naturaleza, digamos, y que está al servicio de un extractivismo económico que también agota a las personas, tiene una influencia moral en ellas. Y entonces, y encima, para colmo, está inspirada en la bandera británica. Entonces la forma de la comunidad cómo ha sido dibujada. Entonces hay un lado tan evidentemente colonialista y de explotación y de forzar, como forzar la naturaleza. Por eso un jardín en el desierto es casi como una contradicción, pero que existe, y el ser humano también vive de contradicciones. Es como, ¿no?, algo artificial que pones Totalmente. Ahí, pero no pertenece a ese lugar, ¿no? No pertenece a ese lugar y se adentra en una historia que no conoce, toda esta historia precolombina también, y toda esa historia de la guerra entre Perú y Chile, ¿no? Justamente, cuenta en la novela: la planta salitrera emergió de la tierra como un hongo gigante, un hongo venenoso que empezó provocando una guerra y terminó con la consabida crisis. Es una crítica a esa guerra del Pacífico, que también se la llamó guerra del salitre. Con esta novela también quiere denunciar eso. Sí, bueno, de todas maneras, para todo peruano o todo chileno, la guerra del Pacífico, que muchas veces yo la menciono
con mis amigos franceses y a ellos no les dice nada. Para nosotros es un momento esencial. Y para Bolivia también, para los Bolivia, que perdió el acceso al mar. Para Bolivia fue trágico porque hasta ahora no recuperan... la pérdida de la entrada del acceso al mar ha sido un trauma para ellos hasta hoy, ¿no? Y políticamente muy fuerte. Y Perú también perdió de territorio, Chile cambió también su estructura nacional, sus fronteras, y también hubo muchos conflictos y muchas reuniones post-guerra para poner en actividad, en actualizar, digamos, las condiciones de la rendición y todo. Entonces, esa guerra fue determinante para las naciones, para la definición nacional de cada país, ¿no? Y también para esta especie de entrada de un capitalismo extractivista que determinaba las relaciones entre los países, ¿no? Sobre todo por terceros. Y por terceros que venían a manipular los ingleses y después los alemanes, ¿no? Y después la gran decepción, ¿no? Porque a lo que se les prometió también a los chilenos no se les cumplió. Entonces hay una gran decepción ahí y bueno, es una temática que me interesaba mucho explorar, pero de manera novelística, ¿no? A través de los personajes. Las fronteras siempre son interesantes, ¿no? Mucho. Lo que estamos viviendo en Europa, ¿no? Que habíamos pensado que ya estábamos en una época post-fronteras y se está volviendo a esta definición de fronteras. Es una especie de cosa muy humana también, ¿no? De definir un espacio suyo, ¿no? Y ajeno. Aparte de la geografía de esta zona fronteriza y de esta guerra, de estos intereses, ¿no?, europeos por extraer los recursos, hay una historia de superación de mujeres que parece que es un poco una constante en casi todas sus novelas o en algunas de sus novelas, como La vida violeta o Mar afuera. En esta, El jardín del desierto, nos sitúa en esa historia de los años 30, más o menos, del siglo pasado. Es una estructura familiar y una sociedad muy patriarcal. La protagonista, Leonor, va a intentar escapar de todo eso. ¿Por qué le interesa este tipo de mujeres? Bueno, es cierto que yo siempre he trabajado, salvo una de mis novelas que se llama La colección, mis personajes son mujeres, ¿no? Y sobre todo en esta novela que es casi una novela coral, porque hay una protagonista, pero hay toda una grupo de mujeres que la rodean, ¿no? Y porque me parece lo más interesante, o sea, es el punto de vista, sinceramente, ficcionalmente, profesionalmente como escritora, lo más interesante me parece darle la vuelta a la versión masculina de la historia, ¿no? Sobre todo en América Latina, en que hemos calcado una historia europea y hemos tratado de encajar en esa historia, en esas etapas europeas de industrialización, de postindustrialización, que no encajan para nada en nuestra historia real, ¿no? Entonces, por un lado, dar una nueva visión de nuestra historia, de este conflicto peruano-chileno que no resuelvo, pero que trato de darle otra luz. Y por otro lado también es dar esta versión de las cosas, que es una versión más íntima, más doméstica, más familiar, más femenina, de los grandes eventos históricos, ¿no? De los grandes movimientos de nuestra historia, ¿no? Hay muchos tipos de mujeres en esta novela, sin querer revelar nada, pero empieza todo con un drama, ¿no? Que es, bueno, la mamá de esa familia. Y hay muchos tipos de mujeres, la nana, la secretaria de la empresa, las dos gemelas, Leonor, en fin, es un abanico muy, muy amplio, ¿no? Uh-huh. Lo que me gusta a mí es eso de trabajar diferentes perfiles femeninos. Algunos personajes como las hermanas aparentemente están jugando el juego del patriarcado, han seguido un camino clásico, tradicional, del rol femenino, pero que cuando uno ve de cerca se da cuenta que también lo están haciendo explotar del interior, implosionar, ¿no? Después está la nana también, que es un personaje muy importante. Lo que a mí me llama la atención, hasta como autor, es el hecho de que la madre, la mamá, como dices tú, que está al origen de ese jardín y al origen de esa familia, de su sobrevivencia mientras sobrevivió, tenga que desaparecer para que los roles de las otras mujeres puedan potencializarse también e independizarse. No solamente hay
hay una sumisión a un modelo patriarcal, sino que la madre también puede funcionar dentro de ese modelo patriarcal y darle una sobrevivencia, ¿no? Es como matar a la madre, ¿no? Sí, se mata a la madre. Bueno, el padre es también otra historia. Otra digamos. historia, otro drama que no vamos a revelar. La protagonista se convierte en una gran lectora a lo largo del tiempo porque esto es cronológico, ¿no? En esta novela, la vida de Leonor. ¿Ha proyectado sus gustos literarios en ella? Sí, yo creo que esa es la parte quizás en la que más me he sentido identificada con ella, porque para nuestra generación, quizá menos a los chicos de hoy en día, la ficción, la novela, leer una novela por la noche era una manera de escapar a tu realidad cotidiana, ¿no? A tus impedimentos. Se ha hablado mucho de Madame Bovary, del bovarismo, ¿no? De esa manera femenina de escapar a la condición por la imaginación. Y el hecho, la formación de Leonor es muy, muy literaria, ¿no? Y bueno, he mirado más o menos lo que correspondía a la época, pero es cierto que no sé, yo misma he leído mucho a Neruda durante mi adolescencia, Federico García Lorca también, ¿no? Todo este... Bueno, se sigue leyendo aún. Y se sigue leyendo, muy actual también. Entonces le he dado mis gustos, y también en esa etapa de la adolescencia que es tan difícil, como la ficción puede ser útil para liberar las fuerzas, ¿no? Los críticos de la prensa peruana coinciden en que El jardín en el desierto es la más completa de sus novelas, la más extensa tal vez, ¿no? La más larga, y que ha adquirido ya una madurez completa, ¿no? ¿Está de acuerdo? ¿Se siente identificada con esos comentarios de la crítica especializada de Perú? Sí, esta novela ha sido muy bien recibida en Perú. Para mí es difícil mantener una presencia en la literatura peruana actual con la distancia, con el hecho de vivir hace muchos años en Francia. Y entonces para mí ha sido una gran satisfacción que la novela haya sido recibida tan bien, y que sea considerada un poco la novela más lograda mía. Quizá también por la cuestión del oficio, ¿no? Uno con el tiempo adquiere más oficio. He tratado de tener más personajes, de crear un mundo que se sostenga, digamos. He luchado también contra mis propias tendencias, eso también es importante. ¿Has salido de la zona de confort, tal vez? Exactamente, porque a veces me siento que me he dado muchos gustos personales en la novela, y eso también ha sido el fruto del trabajo de editorial con mis editores, que ha sido muy, 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 muy fuerte, muy importante para mí. Hemos conversado muchísimo sobre la novela, me han hecho muchos comentarios, y eso también me ha aclarado bastante. Y creo que estoy tomando mi lugar natural también en la literatura peruana, y eso para mí es una gran satisfacción. Tengo algo que decir, algo que toca, que importa a un lector peruano, ¿no? Y espero que también le pueda interesar a un lector francés próximamente. O a un español. Yo creo que esas historias de frontera, y es una novela de aprendizaje, y hay un gusto también por volver a la ficción, a la novela, a lo novelístico, hasta lo novelero. Y eso espero que guste al lector, ¿no? Pues muchísimas gracias, Grecia Cáceres. Le deseamos mucho éxito con El jardín en el desierto. Muchas gracias a ti. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.